De nuevo con el estudio de la palabra en esta serie del Salmo 119. Hoy estamos con la sección que comienza en el verso 49 en adelante, donde vamos a ver algunos detalles acerca de la palabra del Señor y su acción en nuestras vidas. En esta sección está representada por la palabra hebrea o la letra hebrea Sayin. Y vamos a pasar al verso 50, que comenzamos con él, donde nos va a hablar acerca del resultado de la palabra de Dios en nosotros. Recordemos que lo más importante en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra profundidad espiritual y en el conocimiento de la sabiduría que proviene de Dios, debemos estar profundizando en su palabra, en la Biblia. En el verso 50, recordamos Salmo 119, el verso 50 dice así: ella es mi consuelo en mi aflicción. Está hablando de la palabra, como podemos ver en el verso 44. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Hemos dicho en otras ocasiones, porque esta palabra de vivificar, vivificado, seré vivificado, significa que me da vida. Entonces, dice el salmista que la palabra que Dios ha dado, que hemos recibido de parte de Él, nos da vida. Ella es la que nos vivifica, nos da vitalidad. Y precisamente eso es lo que dice el salmista cuando expresa que se ha consolado en la palabra, porque hay momentos en que por diversas circunstancias uno puede sentir que no tiene mañana, que no tiene prioridades, que no tiene motivaciones. Dice que la palabra es la que nos da vida y eso nos sirve de consuelo. Cuando la palabra nos impregna, la palabra nos llena y nos nutre espiritualmente, eso nos da consuelo. Por eso dice el salmista que le sirvió de consuelo, eso recibió consuelo con el resultado de esa palabra que había recibido. No hay nada más nutriente para nuestra vida interna que el estudiarla y recibir la sabiduría de parte de Dios. Por eso decía, por ejemplo, el escritor del libro de Proverbios, que él dice, sobre todas las cosas adquiere inteligencia y sabiduría. Esa sabiduría que se está refiriendo no es la parte intelectual de un conocimiento humano, sino que es el recibir la sabiduría que proviene de Dios a través de la palabra. Si queremos recibir sabiduría de lo alto, tenemos que ir a la palabra. En el verso 52 se nos vuelve a mencionar la palabra consuelo, pero aquí en otra connotación. Dice en el verso 52, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me consolé. La palabra que aquí se traduce como consolar se refiere no solamente al hecho de recibir una seguridad en medio de la tristeza o en medio de la preocupación, sino que es la palabra que se puede brindar también
como lo que nos da fuerza, lo que nos anima. Estamos desanimados. A través de la palabra podemos ser animados. Esta palabra aquí en el verso 52 es se animó, se consoló, fue reanimado, ¿verdad? Dice ahí en el verso 52, dice, me acordé. Recordemos que la palabra de recordar, de guardar, significa la obediencia. Lo voy a mantener, van a ser el motor de mi vida, va a ser lo que me va a mover, a motivar para mi vivir cotidiano, para mi manera de vivir. Por eso, cuando la palabra de Dios nos lleva, nos motiva a que la obedezcamos, eso va a producir el consuelo que necesitamos. Porque obedecer la palabra de Dios también nos da vida y es lo que promueve en nosotros un nuevo motivo para vivir. Pasamos enseguida al verso 53 y aquí viene otra tonalidad, cambia el ritmo de la palabra del Señor. Dice, horror se apoderó de mí a causa de los inicuos que dejan tu ley. Los que viven sin Dios, dice, los que dejan tu ley. ¿Quiénes son los que viven sin Dios? Los que abandonan la ley, los que rechazan la palabra, el testimonio, la ley de Dios, la tiran a un lado y viven sin ella. Viven de acuerdo a sus propias reglas. Y dice aquí el salmista que dice que lo llenó de horror porque el camino que les espera, por lo que tienen delante y no lo saben, porque viven sin la sabiduría de vida que da la palabra de Dios. Por eso dice el salmista, me horroricé, le provocó horror el inicuo. Aquí le llama el inicuo, es decir, aquel que a sabiendas, con propiedad, con decisión propia, deciden que no se van a regir por la palabra de Dios. Dice, la desecharon, ¿verdad? Dice ahí en el verso 53, a causa de los inicuos que dejan tu ley. La abandonan, la tiran a un lado como algo que no debe tenerse en cuenta y siguen con sus propias reglas para vivir según de acuerdo a su propia sabiduría humana y su propia percepción de cómo debe ser la vida. Aquí vemos entonces que de la misma manera que hay una forma, hay una bendición por guardar la palabra, también existe algo horroroso, es decir, algo que no es bendecido, algo que no es hermoso, algo que está exento de belleza, es la vida sin la palabra de Dios. Eso lo vemos a nuestro alrededor en la vida cotidiana, en nuestro encuentro con otras personas que rechazan la palabra de Dios. Verso 54. Pasamos ahora al verso 54, que dice así: cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero. ¿Qué cosas son los estatutos? Es otra descripción de lo que es la palabra de Dios. Recordemos, habíamos dicho al principio de este estudio del Salmo, que la palabra aquí, la palabra de Dios, se describe
lo mismo estatutos que testimonios, que las leyes. Y entonces dice que los estatutos han sido para él como una canción. La canción es un símbolo en todos los aspectos de la vida, de gozo, de alegría, de satisfacción. La música es un subproducto de ese estado de ánimo. Y dice aquí el salmista que la palabra de Dios, los estatutos, el tenerlos en cuenta, son para él como una canción que él puede cantar. Es un estado de ánimo que le brinda el poder, pudiéramos llamarle alabar, la alabanza a Dios, de tal manera que él lo cataloga, lo describe, este sentimiento de la palabra del Señor, lo describe como una canción. Dice, fue como un cántico. No es algo pesado, aburrido, algo que tiene que hacer, sino que para él, el ocuparse en ella era como una canción. Podemos describir cuántas cosas en nuestra vida pueden ser una canción, un canto. El que va por el campo, el que va mirando paisajes, el que ve cosas hermosas, y hay en sus labios, en su corazón, surge un canto. Entonces, eso es precisamente lo que quiere expresar el salmista en este verso, cuando dice que para él fueron como canciones. Los estatutos de Dios son como canciones. Cuando amamos a Dios y amamos sus estatutos, ellos se convierten en nosotros como una manera de cantar. Hay una alegría, hay una satisfacción, hay un gozo, hay un motivo de vida para cantar. Cuando hay alguien que está muy triste, cuando deprimido, hay un canto incluso de Jesús Adrián Romero, creo que dice cuando hay una parte donde dice, cuando en mis labios no había canción. Significa, no había nada por lo que cantar, no había nada en mi vida por lo cual yo expresar una canción. El salmista dice que ocuparse en los estatutos del Señor era para él como una canción. Qué hermoso, qué hermosa descripción tiene el salmista de este verso, el de una canción. Y queremos terminar con el verso 56. Dice, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Las bendiciones que se está refiriendo es a el consuelo, al ser animado, el recibir vida, el sentir en su alma una canción. Todas estas bendiciones, dice, las tuvo porque guardó los mandamientos. Y aquí tenemos otra descripción de la palabra de Dios, mandamientos, los mandamientos del Señor. Decía el Señor Jesús a sus discípulos, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, los mandamientos significa hacer la voluntad de Dios, la ley que me dice cómo Dios quiere que yo dirija mi vida. Y hay algo muy interesante, dice que las bendiciones que recibió, las bendiciones que ha recibido, se deben a que guardó los mandamientos. Siempre hemos dicho que la Biblia nos enseña que la bendición es un producto de nuestra obediencia. No es de lo que yo quiero creer o de lo que yo quiero proclamar, es nuestra obediencia a la palabra. No es
una frase mágica, no es una fórmula, sino es el producto de mi obediencia a la palabra del Señor. Así que aquí tenemos las bendiciones a las cuales reiteramos, el salmista se refiere, es en primer lugar al consuelo, en segundo lugar, y vamos a parafrasear la palabra porque más que consuelo, la segunda vez que se menciona en el verso 52, que dice, me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé, es el recibir ánimo, el recibir fortaleza, el ser consolidado, esas bendiciones, recibir vida, consuelo y ánimo. Además de eso, recibió cántico, su vida se sintió como si hubiera una canción en su corazón, y bendición. Todas estas son las bendiciones que menciona el salmista. Y todas y cada una de ellas está relacionado con la obediencia y el andar en la palabra de Dios. No es solamente el tenerla, sino el estudiarla para recibir sabiduría y sabiduría de vida. Todo esto es lo que el salmista le llama al final en el verso 56 de esta sección que corresponde a la palabra Sayín. Todo esto es la bendición que él ha recibido de acuerdo a la palabra de Dios, en la obediencia. Ninguna de estas bendiciones, y él lo expresa así, lo asegura así, ninguna de estas bendiciones las hubiera recibido si no hubiera estado enfrascado en la palabra de Dios. Nos damos cuenta la importancia de poder estudiar la palabra y tratar de descifrar con la ayuda del Espíritu Santo, descifrar y adquirir toda la sabiduría de la palabra del Señor. Ella nos va a dar consuelo, nos va a dar ánimo, nos va a dar vida y serán en mis labios como una canción. ¿Usted quiere cantar? Y cantar con gozo. Esta es la fuente de toda canción. Así que ahí les dejo este estudio de esta sección 49 al 56 del Salmo 119. Revíselo en su casa. Yo siempre exhorto, cuando usted vaya a ver este video, tome su palabra. Siempre ponemos los textos en el video, pero sería bueno que usted tome su palabra y vaya leyendo allí en su Biblia personal. Vaya leyendo los pasajes que leemos. Así que, mis hermanos, muchas bendiciones. Deseo que la obediencia a la palabra le dé bendición en su vida, en su hogar, con su familia, con sus hijos, en todo lo que tenga que ver con usted, sea bendecida allí en su hogar y en su vida. Recuerde darle un like a este video, comente, deje su comentario y sobre todo compártalo, porque hay muchos a nuestro alrededor que no conocen la fuente de la vida, la fuente del gozo, la fuente del consuelo, y necesitan una canción. Dios les bendiga y que la palabra de Dios enriquezca su vida. Amén.